Hola, muy buenos días a todos y todas. Muchas gracias por participar nuevamente en nuestra sesión de webinars de la Semana de Innovación 2023 en Central Test. ¿Me podrían confirmar únicamente si pueden escucharme, si me ven con claridad, si ven la presentación? Así ya podemos pues comenzar este webinar que hemos preparado el día de hoy para ustedes. Perfecto, ya estoy viendo ahí las respuestas. Muchísimas gracias. Entonces, como les comentaba, pues el día de hoy tenemos el agrado pues de presentarles nuestra nueva prueba gamificada llamada Inmersión. Por lo tanto, el día de hoy los invitamos a descubrir este tipo de evaluaciones gamificadas y desarrolladas por Central Test. Vamos a estar como ponentes mi colega Begoña Fernández Moro, que es la jefa de proyectos de investigación y desarrollo y consultora en Central Test, y mi persona, que soy la Market Lead para América Latina y España. La agenda del día de hoy se va a desarrollar pues en diferentes etapas, ¿no? Las primeras tres son un poquito más de teoría, de contexto, de explicarles un poco esta área de la gamificación. Entonces empezamos con qué es la gamificación y cuáles son sus ventajas, seguido por cómo integrar la gamificación en recursos humanos, que pues esto es clave y es sumamente importante ya que es nuestro terreno de trabajo. Luego tenemos inmersión, que es justamente pues el test gamificado de intereses profesionales que hemos desarrollado en Central Test para que ustedes conozcan un poquito más cómo hemos implementado pues, la tecnología, la innovación en estas pruebas que hemos lanzado este año. Y por último tendremos una sección de preguntas y respuestas donde pues ustedes son bienvenidos a dejar sus comentarios, hacer las preguntas que ustedes necesiten en relación también de su área laboral de trabajo o simplemente de la presentación en sí. Entonces, quiero iniciar un poco con la parte introductoria de esta presentación para no caer pues al grano en lo que es una gamificación, sino para poder compartirles un poquito de dónde hemos nosotros pues iniciado con este tema y por qué nos parece interesante. Entonces, en la práctica de recursos humanos, háblese de reclutamiento, incorporación, gestión de equipos, desarrollo de empleados y demás. Sabemos que pues la experiencia laboral y la educación han sido uno de los factores claves y vitales para poder hacer el filtro de los candidatos y de las personas que evaluamos al momento de tomar una decisión de quién se va a unir a nuestro equipo. Sin embargo, si tomamos en cuenta únicamente estos aspectos, nos vamos a quedar cortos. Ya hemos visto que es necesario evaluar estos aspectos con pues otro tipo de evaluaciones que midan pues habilidades cognitivas e interpersonales. Por lo tanto, a través de la gamificación, lo que se hace es añadir elementos y mecánicas de juego a situaciones clásicas que van a permitir apoyar la toma de decisiones, ayudando pues a tener datos igual que una prueba psicométrica tradicional que ustedes seguramente están bastante relacionados y empapados con ellos, nos dan datos confiables y objetivos concretos. Entonces, el gamificar las herramientas tradicionales, entiéndase las evaluaciones de personalidad, de comportamiento, razonamiento, manejo de estrés, toma de decisión, etcétera, no va a reducir, digamos, estas pruebas tradicionales, no se reduce su fiabilidad usando una gamificación, pero por lo contrario, va a ser más eficiente el aumentar el compromiso, sobre todo en los participantes, y ya vamos a ver por qué. Luego tenemos otro punto importante en esta sección de introducción, que es pues clave para nosotros también compartirlos con ustedes, que es a lo largo de los años nosotros hemos observado un comportamiento o un cambio significativo en la dinámica del mercado laboral. Esto nos ha llevado a generar otro tipo de equilibrio entre las personas, dígase un candidato y empleado, versus la empresa. En el pasado, normalmente, y pues no me dejarán mentir, igual quisiera saber un poquito si ustedes se sienten libres de compartir un poco, las empresas pues eran las que disfrutaban de esta ventaja con un gran número de candidatos. Por ejemplo,
teniendo muchos candidatos en este puesto, ellos decidían a quiénes iban a tomar para un puesto en específico, ¿no? Entonces, se imponían las condiciones, se seleccionaban los candidatos que mejor se adaptaban en base, pues, a sus habilidades técnicas mayormente. Hoy en día estamos asistiendo a un cambio significativo en la forma en que los candidatos y empleados abordan la elección de las empresas. ¿Y esto por qué? Porque ahora los participantes o candidatos son los que tienen o mayoritariamente tienen el poder de elección. Ellos son los que activamente dicen, yo quiero trabajar en esta empresa o pues realmente las condiciones que me presenta no son interesantes para mí. Entonces, como resultado, ¿qué ha pasado? Las empresas han comenzado a reconocer la importancia de la experiencia del candidato y del empleado al momento de incluso pasar este proceso de selección, ¿no? Entonces, los procesos de contratación, por ejemplo, son más transparentes, son más respetuosos, se comunica un poquito más la atención del bienestar de los empleados, y estos son elementos esenciales para atraer, no solo atraer, sino retener el talento, ya que las organizaciones definitivamente quieren guardar ese talento, retenerlo, atraerlo, y para ello deben ser seductoras. Entonces, es por eso que la gamificación o el juego al final es una de las palancas que se puede poner en marcha para alcanzar estos objetivos. Ahora bien, podemos dar inicio al tema sobre qué es la gamificación y cuáles son sus ventajas. Entonces, la gamificación, pues son las evaluaciones, ya habíamos comentado, que están basadas en pruebas psicométricas científicas robustas e introducen ciertos elementos nuevamente de juego. El resultado sigue siendo una prueba psicométrica que miden aspectos diferentes para poder generar una evaluación o una percepción concreta del candidato. ¿Y esto cómo se va a lograr? Pues integrando elementos lúdicos en contextos no lúdicos para motivar e involucrar a los usuarios. Y me dirán ustedes, pero ¿en qué consiste esta gamificación o este juego? Entonces, consiste en incorporar elementos en los procesos de recursos humanos, especialmente en las evaluaciones. ¿Y esto cómo se puede integrar? A través de escenarios hipotéticos, diferentes niveles, desafíos, personajes y recompensas. Estos aspectos son claves para que la persona, y lo vamos a ver más adelante, se mantenga motivada, involucrada y con bastante interés al momento de pasar una prueba que, si bien mide aspectos que muchas veces van a ser factores tradicionales para nosotros, ¿no? Como esto, la personalidad, la toma de riesgo, el comportamiento, el nivel de estrés, etcétera, ellos lo van a ver de otra manera. Entonces, luego de esto, bueno, por lo tanto, exacto. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplo de cómo se evalúa mediante el juego, ¿no? Entonces, ejemplo que se va a evaluar, la aceptación de riesgo mediante juegos de aventuras. O la medición de estrategia a través de un juego en un laberinto, por ejemplo. Entonces, en resumen, se incorporan estos elementos de juego que tienen un mismo proceso de validación que las pruebas que nosotros estamos acostumbrados y que hemos venido utilizando desde hace pues, ya bastante tiempo, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas de la gamificación? Pues brindamos una mejor experiencia a nuestro candidato, que era lo que justamente les comentaba anteriormente, que es lo que nosotros tenemos que buscar, atraer al candidato, que él se interese en la empresa, que él sepa que, digamos, va a estar en un buen ambiente, ¿no? Entonces, se va a aumentar la atención de esta persona al momento de hacer una pasación de este tipo de pruebas, se va a comprometer y va a aumentar la participación y va a disminuir los errores. La mejor percepción, digamos, de la organización, va a mejorar la percepción de la organización y va a sentir que hay una sensación pues, de transparencia y equidad al momento que pues, se pasen este tipo de pruebas, ¿no? Porque ya lo hemos hablado anteriormente, pero no se está enfocando, puntualizando solamente en un candidato y no hay una relación directamente humana en este tipo de pasaciones, sino es un juego, una prueba, una innovación, una tecnología que se está involucrando
y todos los candidatos tienen las mismas oportunidades, todos van a tomar los mismos riesgos, solo va a ser cómo lo maneje cada uno en sus pues, diferentes aspectos de personalidad y comportamientos que ellos tengan, ¿no? Entonces, se va a aprovechar el deseo también de competición y de alcance de objetivos. Y este es un motor factor para los participantes, porque son, ya lo vamos a ver más adelante también, uno de los factores que nos motivan como seres humanos a dar lo mejor de nosotros. Este diseño, esta gamificación, y aquí un poco más de contexto también para poder entender al 100%, está centrado en funciones versus personas. ¿De dónde surge esto? Pues existe un pionero en el tema de la gamificación que se llama Yu Kei-Chu. Y él se basa en la idea que todo está diseñado teniendo en cuenta la funcionalidad y la eficiencia. Se supone que las tareas se realizan de los plazos establecidos por obligación, por ejemplo, la escuela, el trabajo, proceso de selección y demás procesos que nosotros pues estamos habituados a hacer cotidianamente, ¿no? Sin embargo, los individuos, a diferencia de las máquinas, pues tienen emociones, inseguridades, razonamiento, comportamiento, y ellos, esto los ayuda a tomar la decisión de querer lograr o no lograr ciertas cosas. Por lo tanto, este modelo propone optimizar también, ¿no? Con la gamificación, las emociones, motivación y compromiso del candidato. Es por ello que a continuación vamos a ver los diferentes mecanismos que se ponen en juego al momento de gamificar una prueba o, como habíamos dicho, a convertirla en un juego. Y los mecanismos son los siguientes, ¿no? Entonces, el significado, que es el deseo de sentir que nuestras acciones tienen un propósito. El jugador en este aspecto tiene la convicción de que está participando en algo más grande que él mismo. Luego viene el factor logro, que es la voluntad de enfrentar y superar los desafíos. Aquí viene también en juego un sistema de recompensa y retroalimentación que le va a dar cada etapa del juego, dependiendo cuál sea. Luego tenemos el empoderamiento, que es el deseo de elegir la propia dirección, de crear un camino único, en donde se involucra creatividad, poder de toma de decisión y la influencia social, que también es el deseo de interactuar con otros. Por ejemplo, si es un juego interactivo, si es un juego de competencia con algunos otros candidatos o de cooperación. Vamos a ver aquí también los vínculos sociales que el candidato va a establecer. Luego tenemos la propiedad, que es el deseo de poseer cosas, ¿no? Esto también dependiendo qué es lo que se está midiendo y cuál es el tipo de juegos, pero podemos medir todos estos, monitorear estos aspectos, ¿no? Que es el deseo de poseer, que es el acumular riquezas, territorios, trofeos y demás. Seguido por la influencia social, que era lo que les comentaba anteriormente, que era el deseo de interactuar con otros jugadores. Luego está la escasez e impaciencia. Ahí vamos a ver la voluntad de querer cosas que no podemos tener, ¿no? Como los juegos que te ponen esperar, que te imponen esperar un tiempo, si no podemos tenerlo inmediatamente, cómo vamos a reaccionar, si solo pensamos en conseguirlo y demás. Y por último está la evitación, que tenemos el deseo de evitar el dolor o las consecuencias negativas, por lo tanto vamos a dar lo mejor. Estoy viendo que me salté una imprevisibilidad, querer saber qué pasará después del suspenso, ¿no? Entonces nosotros queremos ver qué es lo que va a pasar después de esta etapa que hemos logrado, cuál ha sido la recompensa, cuál ha sido el logro, y vamos a dar lo mejor para obtener el mejor resultado de ello, sin darnos al 100% cuenta de lo que se está midiendo. Entonces, para dejarles este, bueno, contexto, ¿no? Y en general, cuál es el significado, las raíces de la gamificación. Esto es un poco el contenido. Ahora vamos a pasar con mi colega Begoña, que va a platicarnos un poquito cómo se integran y vamos a ver un poco más sobre
el aspecto de recursos humanos en sí. Así que, Bego, te doy la palabra. Muchas gracias, Pamela. Sí, súper interesante ahora este proceso que estamos haciendo de introducir la gamificación en la evaluación en recursos humanos. Pues bueno, voy a pasar a ello, a ver cómo las podemos integrar entonces. Bueno, pues lo primero, como en todos los procesos de cambio en las organizaciones, pues sería evaluar las actitudes y asegurarse un poco de que no hay expectativas que sean poco razonables y que interfieran en la implementación de estas herramientas. Así, por ejemplo, a la hora de identificar las actitudes, pues hay que tener en cuenta tanto las positivas como las negativas, porque la desconfianza o el entusiasmo pueden resultar ambas contraproducentes en esta implementación. Algunas actitudes entre las personas de la organización son las ya dichas, desconfianza y entusiasmo, pero otras también pueden ser la indiferencia, o sea, que les dé igual o que consideren que estas herramientas gamificadas pues, no son adecuadas para el contexto profesional. Así que una vez que se han identificado estas aptitudes, se puede empezar a trabajarlas. Se puede hacer una buena campaña de información que sea transparente, donde se explique en qué consisten las herramientas gamificadas y, por ejemplo, hacer hincapié en aquellas que se van a utilizar específicamente en la empresa, pues explicando siempre para qué se van a utilizar, qué tipo de información se va a conseguir con ellas. Bueno, esto sería un proceso similar a cualquier otra herramienta de evaluación y también su nivel de calidad. Aunque también es cierto que la información por sí misma no suele ser suficiente, así que es recomendable abrir pues, un diálogo con las personas a las que se les con las que se van a utilizar estas herramientas y así poder darles respuesta a todas las dudas que les puedan surgir o en algunos casos incluso se puede hacer alguna encuesta entre el personal para identificar algunos problemas antes de empezar la implementación. Además, dentro del proceso de la puesta en marcha, es muy importante explorar qué herramientas gamificadas hay y estudiar si son realmente relevantes para la empresa. O sea, no se trata de utilizar herramientas gamificadas por utilizarlas, sino que utilizarlas, bueno, pues porque tienen un valor añadido y porque son aquellas que realmente nos resultan útiles en la organización en la que estamos. Así que, bueno, hay que mirar a ver cuáles son las competencias o las características que evalúan y en el caso de que sean pues, juegos que ayuden a desarrollar competencias, pues qué competencias se desarrollan. Y después, bueno, pues estudiar si esas son el tipo de competencias que realmente nosotros queremos trabajar en la empresa. Con lo cual, al final, bueno, en conclusión, es ver si son eficientes para la empresa y también ver bueno, si tienen una buena relación coste-beneficio. A la hora de estudiar las herramientas, pues habría 3 aspectos clave. Por ejemplo, el ajuste a las necesidades de evaluación, donde se revisa el ajuste de la herramienta con los perfiles que nosotros necesitamos evaluar en la empresa. Así, por ejemplo, se puede estudiar las definiciones de los elementos que evalúa esa prueba y si están de acuerdo con la forma en la que nosotros definimos esas características o esas competencias. También está el ajuste a la población de destino. Pues, por ejemplo, en este caso podría haber cuestiones como la edad de los usuarios que les pueden hacer tener un interés menor en estas herramientas. Por ejemplo, bueno, es un estereotipo, pero puede pasar que la gente de más edad pueda preferir evaluaciones más sencillas, quitando los elementos de juego, o que la gente más joven pueda tener expectativas demasiado elevadas y a lo mejor están esperando herramientas con unos elementos de juego muy complejos bueno, pues que no se den. Y, por ejemplo, en el caso de que se tenga una población diversa, en la que hay, pues, personas de diferentes orígenes y procedencias, es importante que estas herramientas no tengan elementos, pues, que puedan resultar conflictivos u ofensivos para ninguna cultura o para ninguna persona que las vaya a utilizar. Y también es importante comprobar que la herramienta no tiene un funcionamiento diferente según el grupo demográfico y que hay equidad en los resultados. Esta información normalmente ya la va a proporcionar el fabricante. Y ya, pues, por supuesto, está la calidad y la interpretación. Al fin y al cabo, se trata de herramientas de evaluación y es algo bueno, que siempre tienen que tener, ¿no?
Em, a la hora de utilizarlas hay que mirar a ver cuál es el manual técnico que nos va a dar el fabricante, donde nos va a explicar todas las características y la información para interpretar los resultados, y es ahí donde tenemos que ver hasta qué punto se ajustan a nuestras necesidades. Y bueno, ya para acabar con este punto concreto, pues siempre se recomienda probar personalmente este tipo de herramientas. Cuando se va a utilizar una herramienta de evaluación nueva, es importante saber cómo es la experiencia de usuario y la forma en la que la información se da y cómo puede impactar a las personas, cómo los informes pueden impactar a las personas que los reciben. Y así, bueno, pues de esa manera se puede decidir mejor o se puede ajustar la implementación a las necesidades y características que se tengan. Bien. Y aunque hay dos tipos principales de herramientas gamificadas, pues estarían por un lado los juegos en sí mismos, que se usan para evaluar o para el desarrollo de competencias. Aquí vamos a hablar específicamente de los test psicométricos gamificados. Porque bueno, nosotros estamos desarrollando ahora pues algunos de estos test. Los test psicométricos gamificados consisten pues, en un test psicométrico normal al que se le añaden elementos de juego. En la tercera parte de esta webinar vamos a hablar sobre Immersion, que es la primera propuesta que Central Test da sobre este tipo de test. Así, los test psicométricos gamificados combinan lo atractivo de la experiencia de usuario de estas herramientas con las garantías científicas que tienen de siempre los test psicométricos, y al final pues lo que tenemos es un proceso ganar-ganar. Así, por ejemplo, vamos a realizar los mismos estudios y comprobaciones que en los test psicométricos normales para garantizar la calidad, eficacia y su objetividad. Y, por ejemplo, una de las ventajas es que van a generar una percepción más positiva de la empresa, ya que se van a ver pues, como fiables, pero también como innovadores. Y van a mostrar que la empresa tiene un interés no solamente por bueno, pues la calidad de los datos, sino también por el bienestar de las personas y cuidar de que tengan experiencias agradables. La mejor experiencia de usuario de los test psicométricos gamificados viene de incorporar esta parte lúdica, ya que reduce un poquito la seriedad y esa sensación de estar siendo puestos a prueba, y además se tiene una experiencia inmersiva atractiva. Así que, por lo tanto, los resultados van a tener más calidad gracias a este impacto positivo que va a tener este formato. Y después, por último, se estará utilizando una herramienta de evaluación que estudia la equidad y transparencia de la información obtenida, ya que se hacen estudios del funcionamiento diferencial en los grupos y su objetividad es alta, ya que la experiencia está estandarizada y es similar para todo el mundo. Bueno, y aquí ya llegamos al último apartado en el que vamos a ver en detalle el test Immersion, porque bueno, la verdad es que, como siempre, lo mejor es un ejemplo, ¿no? Este Immersion es un test psicométrico gamificado que propone Central Test. Bueno, lo primero es hablar sobre cuál es el objetivo de Immersion, qué es lo que evalúa. Immersion evalúa los intereses vocacionales o profesionales, y estos resultan útiles en las organizaciones o las empresas para ciertas dinámicas como el ajuste al puesto, la motivación o la satisfacción laboral. Y bueno, pues están relacionados con la personalidad y en algunos casos se superponen con estas características de personalidad. El interés de los intereses profesionales es que nos permiten el ajuste al puesto, ya que si los intereses de la persona se alinean con aquellas tareas y aquellos proyectos en los que va a trabajar, pues le será mucho más fácil, le gustará más y estará más implicada. Así que influyen en la motivación interna, que es la más importante para el rendimiento y la satisfacción, haciendo que las personas pues, realicen tareas en línea con sus intereses, las encontrarán más fáciles, tendrán más ganas de conseguir los objetivos y así aumentará la intensidad y la calidad del trabajo realizado. O sea que, al fin y al cabo, más que tirar de elementos externos, como por ejemplo la remuneración o otras cuestiones, estamos tirando del interés en sí, en el trabajo y en hacerlo bien, que es lo que realmente es lo más poderoso a la hora de, bueno, del rendimiento y de la satisfacción laboral. Estos serían los intereses profesionales que evalúa Immersion.
Bueno, está basado en el modelo RIASEC, que es un modelo muy establecido, lo desarrolló Holland a mediados del siglo pasado y es, bueno, pues el modelo que se utiliza en la mayoría de los procesos de orientación vocacional. RIASEC es un acrónimo que hace referencia a realista, investigador, artístico, social, emprendedor y convencional. Entonces, voy a explicar un poco muy brevemente cada uno de los intereses para ver cuáles son aquellas actividades que los representan mejor. Por ejemplo, realista sería la preferencia por realizar actividades manuales con cosas que se pueden tocar y sentir y también por la naturaleza y el aire libre. Algunos ejemplos serían conducir, fabricar muebles o la agricultura. Investigación sería el interés por aprender, entender mejor las cosas, lanzar teorías, hipótesis, analizarlas, sacar conclusiones, adquirir nuevos conocimientos. Por ejemplo, algunos ejemplos de investigación serían, pues, por ejemplo, la investigación, la academia y, bueno, pues aprender cosas nuevas. Después tenemos artístico, que es el interés por lo original y lo estético, lo espiritual, la innovación o expresarse de forma creativa. Algunos ejemplos de actividades serían el arte en cualquiera de sus formas o la contemplación y el reconocimiento de la belleza o de lo estético. Social, por su parte, es el interés por los demás, por relacionarse o por ayudar a los demás. Y ejemplos de actividades de interés social serían hablar con los demás, asistir a eventos públicos o hacer voluntariado social o sanitario. Cualquier cosa que tenga relación con, bueno, está de cara al público. Y emprendimiento es el interés por poner en marcha proyectos o iniciativas o incluso liderarlas. Suele también incorporar un elemento de asumir riesgos. Y algunos ejemplos serían pues poner en marcha proyectos o liderar a los demás. Y bueno, y ya por último estaría convencional, que sería la preferencia por lo organizado, lo sistemático, los datos, los números, y algunas actividades de convencional serían colocar y organizar cosas o también disfrutar, normalmente implica disfrutar con actividades que impliquen números. Estos intereses, se combinan de forma que nos dan perfiles únicos y para cada persona la ordenación de estos intereses pues, se da de una forma particular. Normalmente, a la hora de hacer la interpretación de los resultados o de los intereses, sería pues considerar los 2 o 3 intereses con mayor puntuación para guiar la orientación profesional. Bueno, y ahora ya pasamos a inmersión. Bien, que sería, lo que hace es evaluar los intereses profesionales mediante una experiencia inmersiva. Entonces, hay una serie de personajes y se está en una situación profesional. Así, por ejemplo, al principio del juego, estas serían las primeras pantallas, nos aparece Claire, que nos presenta el juego y que es la coordinadora del programa de integración de la persona en una empresa ficticia que se llama Free Sport. Esta empresa fabrica bicicletas y productos de ciclismo. Y el juego consiste en que la persona ha empezado a trabajar en esta empresa y está en el proceso de integración, acaba justamente de iniciar. Para ello tiene que pasar una semana en cada uno de los departamentos de la empresa y va a tener que hacer diferentes actividades y tareas. Y al final de cada semana el director o la directora del departamento van a tener una entrevista con esa persona para saber cuáles fueron sus actividades favoritas. Y entonces al final del proceso de integración pues van a saber dónde encaja mejor la persona. Entonces, bueno, esta sería la situación que nos propone Immersion. Aquí podemos ver cuáles son los departamentos de Free Sport. Entonces, bueno, después de toda la introducción de Claire, en la que explica cómo es el juego, etcétera, pues entonces nos aparece esta pantalla. Y en esta pantalla la persona puede decidir a cuál de los departamentos de Free Sport quiere ir primero. Y así, cada vez que termine en un departamento, pues va a volver a esta pantalla y va a ir pasando por todos los departamentos hasta el final. Aquí en la pantalla lo que tenemos es un ejemplo de las preguntas. Las preguntas del test todas tienen el mismo formato. Entonces, bueno, pues el director presenta el contexto y después cada uno de las respuestas pues serían una tarea específica que se supone que la persona ha realizado durante la semana y tiene que elegir cuál de ellas le gusta más.
Y aquí al final pues ya tenemos el informe. Los informes de Central Test en general son diferentes para la compañía y para el participante. Y la compañía siempre puede cambiar la cantidad de información que aparece en ambos informes y puede decidir no entregar la información a los participantes, aunque bueno, esta es una opción que nosotros no solemos recomendar. Este es el contenido por defecto del informe de la compañía. Y sería, pues, bueno, lo primero sería la posibilidad de hacer una encuesta de satisfacción que tenemos incluida en muchos de nuestros test. Es muy breve y normalmente proporciona información muy importante al Departamento de Investigación y Desarrollo que aprovechamos para mejorar nuestros productos. Y bueno, ya después está lo relevante al test, que es, por ejemplo, la introducción, donde se explica brevemente qué es lo que hay en el informe y consejos de interpretación. A continuación tendríamos el perfil RIASEC, donde se presenta una combinación de los 3 factores de mayor puntuación. Habría un texto de interpretación de cómo interpretar la combinación y profesiones relevantes. El otro apartado sería un resumen con los intereses principales y la ausencia de interés. También tendríamos el gráfico de los factores y el gráfico de los subfactores. Y después están los comentarios personalizados. Ahí proporcionamos la puntuación para el factor y para los subfactores. Damos también la definición de cada uno de ellos y un comentario de interpretación sobre lo que implica esta puntuación. También se hace referencia a los valores de ese interés y al estilo de aprendizaje que tiene asociado. El siguiente apartado sería la interacción entre los perfiles y también damos un breve consejo de cómo pueden interactuar con otros perfiles en función de si son semejantes o si son muy diferentes. Y ya como parte final del informe, pues incluimos una serie de referenciales que tienen información adicional. Así, por ejemplo, teníamos una adecuación a los perfiles RIASEC con solo 2 perfiles. Y después tenemos un ajuste con el referencial de competencias de Central Test y también el ajuste con el referencial de profesiones de Central Test. Bueno, y ya ahora este es un punto de repaso de lo que hemos visto en la webinar, ¿no? Que, por ejemplo, los puntos que nos gustaría que quedasen, pues, para llevarse a casa serían los siguientes. Pues, por ejemplo, hemos visto cómo las herramientas gamificadas mejoran la motivación, el compromiso y la experiencia de usuario, así como la calidad de los datos y cómo ayudan a ver a la organización con una luz más positiva. También hemos visto cómo aspectos importantes en su implementación son tener en cuenta las actitudes y expectativas de las personas, así como que las herramientas sean las relevantes y que además tengan buena calidad. Y respecto a los test psicométricos gamificados, pues permiten combinar herramientas que llevan años en el mercado y han demostrado su calidad con las ventajas del enfoque lúdico que tiene la gamificación. Desde Central Test esperamos que nuestra oferta con inmersión que evalúa los intereses profesionales, bueno, pues sea un buen comienzo para, para empezar con los test gamificados. Y bueno, también hemos resaltado que es importante conocer y evaluar los intereses profesionales de la persona, ya que se relacionan con el rendimiento y con la satisfacción y que aumentan ambos si hay un buen ajuste entre ellos y con el puesto de trabajo. Y ya para terminar, destacar pues que Inmersión tiene un formato atractivo, la calidad de los test psicométricos y un informe muy completo que permite su uso versátil en diferentes procesos en empresas y centros educativos, como por ejemplo en la orientación profesional, en el desarrollo de la persona, en la movilidad interna o en la planificación de sucesiones. Y bueno, aquí llegamos al turno de preguntas. He visto que por el chat parece que había alguna ya, ¿no? Sí, hay varias preguntas acá. Si quieres, bueno, voy a leer y ya cualquiera de las dos va respondiendo. Vale. Preguntan, ¿cómo perjudica a las personas que no les gustan los videojuegos o que estos los ponen nerviosos? ¿Se toma en cuenta la variación irrelevante del constructo? Es decir, a lo mejor la persona tiene la habilidad, pero no un buen manejo de videojuegos. ¿Esto puede afectar el rendimiento?
Bien, bueno, si está, bueno, primero, por un lado estaría pues la importancia de evaluar si estas herramientas son adecuadas para ser utilizadas con las personas con las que se van a utilizar. Entonces, sí, bueno, es cierto que hay algunas personas en las que los videojuegos pues no son la mejor herramienta. De todas formas, por ejemplo, los test gamificados como este de inmersión suelen ser pues tan sencillos de utilizar como bueno, cualquier otro test psicométrico, por ejemplo, de los que tenemos nosotros en Central Test. Las pantallas no son estáticas, hay un poco de movimiento, pero no es algo que bueno, que pues pueda afectar a personas pues con bueno, algún problema, como por ejemplo el autismo bueno, o temas semejantes, si ese fuera, bueno, pues el caso concreto. Pero bueno, siempre es importante evaluar si es adecuado para las personas que se van a utilizar y probarlo primero para ver cuál es la experiencia de usuario. Mejor la persona tiene la habilidad para no. Vale. Bueno, por ejemplo, a la hora de validar, bueno, yo voy a hablar de los test psicométricos gamificados porque es en lo que estamos trabajando más. Se validan mediante, o sea, de la misma forma que un test psicométrico. Entonces, eh, bueno, pues en realidad no medimos si la persona tiene un buen manejo de videojuegos, damos una serie de recomendaciones si hubiera algún tipo de problema, pero, pero sí, bueno, teóricamente en algunos casos, pero no en demasiados casos, solamente en algunos casos particulares sí que podría afectar al rendimiento. Por ejemplo, aquí se pueden hacer estudios de funcionamiento diferencial. Por ejemplo, estoy pensando en casos de gente pues de más edad o que no hayan tenido mucho acceso, por ejemplo, a Internet, que podría ser el caso de Central Test, y si vemos que realmente hay una desventaja para este grupo de personas, pues entonces bueno, lo pondríamos en el manual y lo dejaríamos como, bueno, pues como una información para poder, bueno, solucionar ese tema. Perfecto. Aquí hay otra pregunta. ¿Cómo ajustan el tema de trasladar las actitudes sociales en línea o juego versus la vida real? Bueno, pues a ver si lo entiendo bien y te respondo realmente a lo que me estás preguntando. Normalmente lo que se hace es utilizar, o sea, por ejemplo, en este test estamos utilizando una simulación laboral que sería muy parecida a la que podría a lo mejor encontrarse en algunos contextos. O que podría ser algo que, bueno, pues que las personas pueden fácilmente ponerse en esa situación. Lógicamente siempre se entiende que o sea, las personas siempre tenemos esta capacidad de ponernos en situaciones simuladas, por lo menos cuando estamos ya en este tema de trabajo. Entonces, bueno, por ahí no habría mucho problema. Pero bueno, sí, como siempre, habría que evaluar a las personas a las que se quiere aplicar este tipo de herramientas para ver si puede haber algún problema por ese lado. Perfecto. Tenemos unas últimas dos preguntas. Fabiana nos pregunta, esta evaluación parece útil para perfiles junior, pero no a nivel directivo. ¿Tienen alguna evaluación para este tipo de perfil? Vale, pues bueno, pues sí, lo que pasa es que no está gamificado. Este le hemos hecho, sí, pensando en gente más joven, pues por ejemplo, para universidades o para gente entrante en una empresa. Entonces serían perfiles más jóvenes. Para personal directivo quizás sería más adecuado utilizar un test que tenemos que se llama Vocation, pero que no tenemos gamificado. Correcto, tal vez, bueno, veremos en un futuro si se desarrolla alguno gamificado, ¿no? Para perfiles un poco más directivos. Por ahora solo tenemos este que es más junior, justo como dices, Fabiana. La última pregunta es, ¿la metodología RISEC se puede flexibilizar a las competencias internas que maneja la organización o es general como nos las mostraron?
Pues mira, esta pregunta es súper interesante y súper buena. Sí se puede. Realmente nosotros en el mismo informe tenemos una adaptación a las competencias que nosotros tenemos en Central Test, pero bueno, lógicamente tenemos un diccionario de estas competencias con los comportamientos pues, que las definen y aquellos comportamientos pues, que serían negativos para la competencia que puede resultar útil para que se compare hasta qué punto nuestras competencias reflejan aquellas que ustedes pueden tener en la organización. Y se puede utilizar el informe para ver bueno, pues el porcentaje de ajuste con ellas, que bueno, después también se pueden hacer en los test, en todos los test tenemos la opción de hacer personalizaciones que sería otra forma de hacerlo. Entonces sería pues utilizar los factores del test, mirar a ver hasta qué punto, o sea, cuál sería la puntuación ideal para la competencia que se quiere fijar y aparecería al final del informe como nada, porque bueno, pues se pueden variar las partes del informe. Así que sí. Uh-huh. Perfecto. Bueno, con eso terminamos el chat, la serie de preguntas. Muchísimas gracias a todas y todos por su participación, los comentarios. Comentarios siempre son, la verdad, bien vistos y fructíferos para nosotros. Por último, les dejamos en pantalla nuestro correo, nuestro número de teléfono, por si quisieran saber algo más, quisieran contactarnos, tienen alguna otra duda, otra pregunta, estamos siempre a disposición. Así que creo que sin nada más que agregar, les agradecemos nuevamente mucho su participación e interés en la presentación y reitero que estamos pues a la orden, ¿no? Cualquier duda que ustedes tengan, consulta o interés en las pruebas, nos pueden contactar y estaremos poniéndonos en contacto con ustedes. Sí, muchísimas gracias. Muchísimas gracias.